Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es imposible cuando vemos un video como este, pues no reaccionar emocionalmente, ¿no? La verdad, la primera vez que yo vi este video causó una serie de diferentes emociones en mí. De repente sentí enojado al ver el video y después sentí coraje y al final sentí felicidad. Y estoy seguro que todos los que estamos en ese auditorio, al ver el video, tuvimos diferentes emociones, ¿verdad? Yo no sé si tuviste las mismas emociones que yo, pero definitivamente una cosa como la que acabamos de ver produce algo en nosotros, algo se mueve en nuestro interior y bueno, precisamente hoy vamos a estar platicando de nuestras emociones porque Dios nos creó con emociones. Su plan es que tuviéramos emociones, pero también su plan es que nuestras emociones no nos gobernaran a nosotros y nosotros, sino nosotros gobernáramos nuestras emociones. Y bueno, te doy la bienvenida nuevamente a esto que es Iglesia para Todos. No sé qué número de vez sea la que estés con nosotros, pero me da muchísimo gusto que esta mañana nos acompañes. Ahí en la entrada recibieron un bosquejo y este bosquejo pues se trata de que ustedes tomen notas y se las lleven a casa, pero si tú quieres bajar digitalmente las notas completas, a través de este código QR, si tienes la aplicación, pues le tomas una foto y bajas el bosquejo completo a cualquiera de tus dispositivos que tengas la aplicación. Igual, aquellos que nos ven en línea, el código QR apareció antes de empezar la conferencia. La Biblia dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esta cita se le conoce como la primera parte del gran mandamiento. Jesús dijo, ¿sabes qué? De todos los mandamientos le preguntaron, ¿cuál es el más importante? Y Jesús dijo, bueno, vas a amar al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y la segunda parte dice, y a tu prójimo como a ti mismo. La semana pasada platicamos ligeramente sobre eso, pero lo que yo quiero que se den cuenta es que hace una cosa enfática y hace una diferencia entre alma, cuerpo y posiblemente espíritu, ¿no? Y dice, con todo lo que eres me tienes que amar. Y habla principalmente o primariamente en la primera parte de esta cita sobre nuestras emociones. Dice, me vas a amar con todo tu corazón, ¿no? Y habla de que tenemos un Dios con el cual nos podemos relacionar también a través de nuestras emociones, a través de nuestra alegría, a través de nuestras tristezas, a través de lo que producen los logros en nosotros y también a través de lo que producen las tragedias en nuestras vidas. Dios quiere relacionarse con nosotros en todas las áreas de nuestras vidas y nuestras emociones no es algo ajeno a que Dios quiere estar presente también en nuestra área emocional. Y hay tres verdades de nuestras emociones que yo quisiera comentar con ustedes y un comentario cuarto que está ahí numerado. Y la primera cosa es que a lo mejor usted ha pensado que Dios no tiene emociones, pero la verdad es que si pasamos por lo que dice la Biblia, vamos a encontrarnos que Dios es un Dios de emociones. La Biblia constantemente nos dice que Dios se enoja, que Dios se entristece, que Dios se alegra, etcétera. La segunda cosa que la Biblia nos enseña es que nuestra habilidad de sentir es un regalo de Dios. Dios, ahí en sus bosquejos está la cita, la pueden consultar. Génesis 11:26 dice que nos creó a su imagen y su semejanza. Y una de las cosas que nos parecemos a Dios es que tenemos emociones, tenemos la habilidad de sentir. Y es la manera que Dios nos creó. Entonces, Dios tiene emociones, Dios nos dio emociones a nosotros, no son del diablo, como, no, 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 no. Dios nos ha dado las emociones y Dios nos ha dado estas emociones con un propósito. La tercera cosa es que hay dos extremos que debemos evitar. El primer extremo es el emocionalismo. Muchos de nosotros somos muy, muy emocionales. Y esto es que todo lo que importa es cómo me siento, qué estoy sintiendo. Eso es lo que importa. Eh, Respondo a la vida según mis emociones, respondo a la vida según lo que me está pasando en ese momento. Si estoy enojado, respondo a la vida enojado. Si estoy alegre, respondo a la vida alegre, etcétera. Y la segunda cosa sobre esto es que hay otra manera de responder y es a través
estoicismo. Y a lo mejor no conoces la palabra, o a lo mejor has escuchado la palabra de una manera muy positiva, ¿no? Escuchas la palabra y dices, no, no, es que el estoicismo habla sobre la resiliencia, que es no hacer caso a las emociones y las cosas que te están pasando y la tristeza que te está produciendo la vida, tú sales adelante. Bueno, ese es el área positiva, pero el área negativa de las personas que son sumamente o extremadamente estoicistas, por llamarles así, son las personas que dicen, no, las emociones no sirven de nada, no les hacemos caso a las emociones. Entonces son dos extremos que ninguno de los dos Dios pensó que habitáramos en ellos. Y bueno, la última cosa que les quiero mencionar, que vamos a estar platicando mucho sobre el libro de Salmos. ¿Y por qué Salmos? Porque el libro de Salmos, como ninguno otro, habla sobre las emociones. David le habla constantemente a Dios de una manera muy, muy emocional. Le dice cuál contento está, o cuál triste está, o cuál desesperado está, o manifiesta todo tipo de emociones. Y me encanta la manera que es la Biblia, porque la Biblia no hace o no trata de que las personas mencionadas en ella queden bien con nosotros, ¿no? Cuando usted quiere que una persona quede bien, pues no habla nada de sus defectos, ni habla nada de sus deficiencias, sino habla de todo lo bueno de esa persona y evita todo comentario negativo. Sin embargo, la Biblia es puntual en decir exactamente las cosas como son. Y cuando nos habla de David, nos platica lo bueno, lo malo, lo feo y todo, detalladamente, ¿no? Pero también David es bien claro en manifestar sus emociones, y la Biblia no oculta cómo eran sus emociones. Y esto es para que nosotros podamos comprender cómo manejar nuestras emociones. Estamos a 2 semanas de terminar la serie de Si Dios es tan bueno, ¿por qué? Y hemos tenido varias conferencias y aún nos quedan un par de conferencias. Una vamos a hablar sobre la depresión y la otra cómo ayudar a otros por medio de mis tragedias. Así que las dos siguientes conferencias no te las puedes perder. Pero el día de hoy me interesa mucho dejar un mapa, una estrategia bíblica de cómo manejar nuestras emociones en vez de que nuestras emociones nos manipulen a nosotros. Cómo llegar a sanar nuestras emociones, cómo llegar a sanar nuestras heridas. Todos los que estamos aquí hemos sido lastimados, todos los que estamos aquí, toda persona viva ha sufrido y ha tenido heridas, y muchas de esas heridas no hemos podido sanarlas y no las hemos podido sacar adelante, y las hemos guardado en el interior de nuestra vida y filtramos la vida a través de estas emociones. Hemos platicado si Dios es tan bueno, ¿por qué hay maldad en la tierra? La primera conferencia. La segunda fue ¿por qué suceden cosas malas a gente buena? Y en ambas determinamos que mucho de lo que sucede es por la mala decisión de los hombres. Entonces la tercera conferencia hablamos de cómo tomar buenas decisiones, cómo hacer uso adecuado de nuestro libre albedrío. Después hablamos de cómo confiar en Dios en medio de las circunstancias difíciles, y la semana pasada hablamos cómo volver a tener esperanza. Y esta semana yo quiero enfocarnos a las emociones, porque todos sufrimos tragedias, todos sufrimos heridas, todos hemos pasado valles secos y momentos de oscuridad en la vida. ¿Y cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para manejar nuestras emociones y cómo le hacemos para sanar de nuestras heridas? Y bueno, hay 4 razones principales de las cuales nos explica por qué debo de administrar o manejar mis emociones. Y en sus bosquejos, por ser tan largas las citas, no tuvimos la oportunidad de escribir toda la cita. Entonces ahí la pueden consultar en su casa a través de Google y ver exactamente qué dice la cita, pero en pantalla sí están apareciendo las citas. Y la primera razón de manejar mis emociones es porque mis emociones a menudo no son confiables. Mis emociones a menudo no son confiables. ¿Cuántas veces hemos tenido una corazonada, ¿no? De hacer un negocio y sentimos, no, por aquí es el camino y yo siento, y resulta que nos metemos y era un mal negocio. O cuántas veces conocemos una persona que antes no habíamos visto y sentimos cierto desagrado, cierta resistencia. Yo siento como que este cuate es un tranza o es un mentiroso. Y luego nos vemos sorprendidos por lo extraordinario que es esta persona. Y decimos, híjole, de verdad lo juzgué mal. ¿Cuántas veces tomamos malas decisiones porque estábamos enojados, porque estábamos tristes o porque estábamos emocionados, y eran malas decisiones? ¿Por qué? Porque a menudo las emociones no son confiables. La Biblia dice ahí en Proverbios
14:12. Bueno, sí apagué el micrófono, pensé que no lo había hecho. Dice la Biblia, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Muchas veces nuestras emociones parece que nos están dictando exactamente lo que está sucediendo, pero en realidad tenemos que ver si nos están engañando o si son confiables. Lejos muchas veces de darnos claridad, la verdad es que nos nublan el futuro, nos nublan el entendimiento, nos nublan la capacidad de tomar decisiones asertivas. Entonces, esa es la primera cosa de la por qué debemos de administrar o gobernar nuestras emociones. La segunda razón es porque no queremos ser manipulados por nuestras emociones. Lo mencioné hace un momento, solamente brevemente, pero si nosotros no gobernamos nuestras emociones nos van a gobernar a nosotros. Si no tenemos claros nuestros valores, si no tenemos claros nuestros compromisos, nuestras metas, nuestra visión, es sumamente fácil ser manipulado por nuestras emociones. Y es por eso que hablamos mucho de establecimiento de metas, es por eso que hablamos mucho de tener una visión, de saber a dónde vamos, de tener un set de valores, de tener un set de reglas en la vida, que son las cosas que nos ayudan a tomar decisiones. Son como un barandal en la escalera que nos ayudan a detenernos y no salirnos del camino. Pero si no los tenemos, nuestras emociones nos pueden manipular. Y la Biblia dice claramente al respecto, una persona sin control propio es una ciudad con las murallas destruidas. En el tiempo de que se escribió el libro de Proverbios, las ciudades que no tenían bardas, realmente eran murallas, eran presa fácil para otros pueblos. Llegaban y pues tomaban la ciudad por completo. Cuando eran destruidos los muros, ya se había perdido la guerra, porque entraban a la ciudad y los tomaban cautivas a las personas. Y la Biblia nos compara con eso, que una persona que no tiene el control, que no gobierna, en este caso sus emociones, es como una ciudad así, a la deriva, una ciudad lista para ser atacada, gobernada, dominada, destruida. Y hay algo que tengo que mencionar súper importante, ¿no? Y cuando nosotros le hacemos caso a nuestras emociones, cuando nosotros vivimos manipulados por nuestras emociones, algunas de esas veces tengo que reconocer que es una herramienta directamente del infierno. De hecho, una de las herramientas preferidas del diablo, nuestro peor enemigo, son usar nuestras emociones en nuestra contra. Él usa el temor, él usa el resentimiento, él usa la amargura, él usa la preocupación, la ansiedad, la vergüenza, la culpa. Y básicamente, si no sabemos nosotros manejar nuestras emociones y nuestras emociones nos están manejando a nosotros, muy posiblemente estamos siendo presa de un ataque hasta del diablo, ¿no? La Biblia dice sobre esto, estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Este tipo está buscando la manera de destruirnos y una de las maneras que lo logra hacer es a través de nuestras emociones. La tercera razón por la que debemos de buscar tener gobierno en nuestras emociones es porque queremos agradar a Dios. Quiero obedecer a Dios. No quiero obedecer a mis emociones. En otras palabras, cuando nosotros nos dejamos gobernar por nuestras emociones y no nos dejamos gobernar por la manera que Dios dice que debemos de hacer la vida, inclusive o con o sin emociones encontradas, nosotros le estamos permitiendo a nuestras emociones ser nuestro Dios. Y lo quiero repetir, cuando nos dejamos ser gobernados por nuestras emociones, le estamos permitiendo a nuestras emociones tomar el lugar de Dios. Si yo quiero agradar a Dios, entonces no voy a permitir que mis emociones me gobiernen. La Biblia dice, y preocuparse por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil lleva a la muerte, pero preocúpense por las cosas del Espíritu que lleva a la vida y a la paz. Los que se preocupan por seguir la inclinación de la naturaleza débil son enemigos de Dios. Nosotros tenemos que enfocarnos en lo que Dios dice. Y bueno, el punto 4 ahí en sus bosquejos y el último de por qué debemos de buscar gobernar nuestras emociones es porque queremos tener éxito en la vida. Yo no conozco una persona, aunque esté súper fracasada, esté hundida en alguna adicción o en la calle vagando, que me diga, oye,
¿Tú qué quieres de la vida? Y en unas palabras muy breves me diré, yo quiero tener éxito. Todos queremos tener éxito. Y hay personas que tienen un IQ súper alto, que quiere decir que tienen una súper inteligencia, ¿no? Les hacen una evaluación y salen con un potencial intelectual extraordinario. Pero hay otra cosa que ahora está muy de moda, que no es el IQ, sino el EQ, que es la inteligencia emocional. Y hay muchas personas que son súper inteligentes, súper capaces, pero su inteligencia emocional es súper baja. No tienen absolutamente nada de control en sus emociones. Y entonces, en vez de ser personas exitosas con su capacidad intelectual, toman decisiones con su incapacidad emocional y fracasan. Constantemente fracasan en ámbito laboral, fracasan en ámbito familiar, fracasan en ámbito matrimonial, fracasan. A mí me da mucha pena. Yo tengo un amigo que el tipo es una persona extraordinariamente inteligente, pero así es una cosa impresionante. El cuate creo que tiene un doctorado en física, no sé cuál, y o sea, y yo lo veo dar clases de álgebra, de ciencia, y yo digo, el tipo es extra ordinario, pero su nivel emocional está por los suelos. Casi le soplas y ya se ofendió. Entonces, a través de esto, él arruinó su matrimonio, está lejos de sus hijos, siendo una persona con posgrados, está literalmente en la calle. Pero, o sea, me refiero que no tiene ni siquiera a veces que comer. ¿Por qué? Porque la madurez intelectual y la madurez emocional son dos cosas completamente diferentes, y la madurez emocional Dios quiere que la tengamos. La Biblia dice, morirá por falta de control propio, se perderá a causa de su gran insensatez. Y el apóstol Pablo nos dice, Pedro nos dice, no pasarán el resto de su vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Pedro nos dice, ojalá que dejen de andarse dejando manipular y empiecen a hacer las cosas conforme a lo que Dios dice. Ahora, ¿cómo entonces? Ya vemos por qué nos conviene, pero ¿cómo administramos nuestras emociones? ¿Cómo manejamos nuestras emociones? Y ahí en sus bosquejos, el primer renglón en este punto es, debo de identificarla. Debo de identificar mi emoción, y déjenme explicarlo. Muchas veces estamos como David, que en esta cita donde describe su estado de ánimo, ¿no? Y dice, estoy muy intranquilo y perturbado. Hace algunas semanas, yo no sé si les dije que me empecé a sentir muy mal aquí en la iglesia, aquí en el cine. Resulta que después de saludar a todas las personas, yo tenía un malestar general así muy, y no sabía exactamente qué me pasaba. No sabía si me dolía el estómago, si me dolía la cabeza, si tenía ganas de vomitar o si estaba mareado. O sea, un sentimiento general de malestar, y no lograba identificar qué es lo que pasaba, ¿no? Y de repente sentí una molestia aquí exactamente en el cinturón, y dije, me apretaría demasiado el cinturón porque se me están cayendo los pantalones. No crean que por flaquito, sino porque la lonja empuja los pantalones para abajo. Pero dice, ¿qué es este dolor? Y resulta que traía una infección en la vejiga que me estaba matando. Pero se puso más grave, me puse gravísimo ese día, al grado que no podía ni caminar. Estaba yo así súper mal. Pero no fue hasta que identifiqué, o bueno, hasta que el doctor identificó exactamente qué me estaba pasando, y rápida me dio antibiótico. Me dijo, te tienes que tomar un galón de agua al día, mano. Estás súper mal por falta de tomar agua. ¿Qué fue que me pude curar? Y a veces así es nuestras emociones. Tenemos un malestar general, tenemos algo que nos está perturbando, que nos tiene así como dice aquí David, ¿no? Intranquilo y perturbado, y sin embargo no podemos definir qué es lo que nos está pasando. ¿Por qué no podemos superar esta situación, o por qué no podemos tomar esta decisión? Y entonces yo quiero hacerles una sugerencia. Tenemos que hacernos un par de preguntas. La primera es, ¿qué es lo que en verdad estoy sintiendo? Siento tristeza, siento depresión, siento enojo, siento inconformidad, siento, ¿qué es exactamente lo que me está sucediendo? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Por qué tengo esta incomodidad?
Y la segunda, precisamente respondiendo a esta pregunta, ¿por qué tengo esta incomodidad? Tengo que definir cuáles son los detonantes que me están llevando a este sentimiento general de malestar. Hay algo que me está causando este malestar. Y la semana pasada hablábamos de que debemos estar constantemente evaluándonos, ¿no? ¿Cómo estoy físicamente? Mis emociones van porque mi estado físico está arruinado en este momento. Eh, ¿Cómo estoy mentalmente? Tengo un conflicto con mi esposa, tengo un conflicto con mis hijos, tengo un conflicto laboral que me está oprimiendo, y esto es lo que está causando que yo esté irritado, que esté enojado, que esté triste, que esté presionado, que esté ansioso. ¿Cómo está mi vida espiritual? En realidad estoy haciendo lo que dice la Biblia, por nada estés ansioso, ora por todo. Y yo soy súper ansioso simplemente porque he descuidado mi relación con Dios. Entonces, cuando yo veo cuáles son las cosas que están detonando, si es mi cuerpo, si es un problema o si es inclusive mi vida espiritual, entonces puedo hacerme cargo de estas cosas. Pero no puedo hacer cargo de una emoción que no he definido qué es. Y lo que sea, llámese rencor, llámese una herida de amor, llámese que me siento ofendido, lo que sea, tengo que identificarlo y poderlo determinar y saber por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo. Ahora, una vez que ya definí qué es lo que me está ocurriendo, debo retar mi emoción. Debo retar, y les explico qué quiero decirles con esto. Debo ser sincero conmigo mismo. Debo de preguntarme, ¿mis emociones me están mostrando la verdad? O sea, mi percepción es la realidad. En realidad esa persona me quiso ofender. En realidad estoy siendo rechazado. Cuando hablamos con muchos matrimonios, yo le trato de darles herramientas para que puedan enfrentar su vida matrimonial. Y es que muchas veces nos decimos cosas bien apurados y nos ofendemos porque interpretamos lo que nos acaban de decir de una manera equivocada. Y entonces le decimos a los matrimonios, ¿sabes qué? No te enojes inmediatamente. Mejor dile a tu esposo o a tu esposa, a ver, espérame, no entendí. ¿Me podías clarificar lo que me acabas de decir? Y miren, cuando Rosy y yo practicamos esto y Rosy me dice, a ver, Gerardo, necesito que me clarifiques lo que me acabas de decir. Se prende una alerta en mi mente y me doy cuenta que la regué de alguna manera. Ella se ofendió, se sintió aludida, se sintió irritada. No expresé correctamente y le dije, no, déjame explicarte. Pero entonces me da la oportunidad ella de poder explicar qué es lo que está pasando. Entonces debemos de retar nuestras emociones y preguntarnos a nosotros, a ver, vamos a clarificar lo que está sucediendo. No han escuchado que lo primero que uno tiene que hacer cuando está en una emergencia es tranquilizarse. Y precisamente de esto hablo. Tenemos que retar nuestras emociones y tener claridad de dónde, si ya vimos de dónde viene esto, pero preguntarme, ¿no? Mis emociones me están mostrando la verdad. David hace algo que me gusta mucho. Él le pide al Señor lo siguiente, ahí está en pantalla: Señor, examina mis sentimientos y pon a prueba mis pensamientos más profundos a fin de quitar la impureza de mi corazón. Y al ratito vamos a ver también de que nosotros debemos hacer lo mismo. Pero bueno, nosotros debemos de examinar nuestras emociones, deshebrar nuestras emociones y ser completamente sinceros y retar nuestra emoción. Pero muchas veces no tenemos la claridad, tenemos el problema enfrente, estamos sufriendo las consecuencias de una situación y no podemos ver con claridad, no podemos ver adelante. Pues Dios jamás planeó que lo hiciéramos solos. Y la verdad es que debemos de pedir ayuda a otros, ¿no? Debemos de tener gente cerca de nosotros que hablen a nuestras vidas y que nosotros le demos permiso a ellos de decirnos, oye, ¿estás seguro de esto? ¿Estás seguro que esto está ocurriendo? ¿Verdad? Me llama mucho la atención el siguiente verso ahí en su bosquejo, que es un amigo de Job, se le acerca y le dice, ¿qué te ha quitado la razón? ¿Qué ha debilitado tu visión? O sea, ¿qué te pasa, Job? Estás equivocado. Y necesitamos personas que se acerquen a nosotros y nos den claridad. ¿Y no sabes qué, Gerardo? Esa percepción que estás teniendo no es la correcta. Eso no es verdad. No es lo que está ocurriendo a tu alrededor. Retar nuestras emociones. Entonces nos tenemos que preguntar cuál es la razón real
de por qué estoy sintiendo eso. Entonces hacemos lo primero, identificamos. Lo acabamos de mencionar hace un momento. Nos preguntamos, ¿es verdad lo que estoy sintiendo? ¿O es una realidad? ¿O estoy filtrando a través de mis emociones del pasado? Estoy filtrando a través de mis malestares. Estoy filtrando a través de mis prejuicios. ¿Sabe? Cuando tenemos heridas en el pasado y las tenemos ahí guardadas, inclusive hay personas que no las conocen, cuando esas heridas están presentes en nuestras vidas, nosotros filtramos la vida a través de ellas. Filtramos la vida a través de nuestras emociones. Y hay personas que han dicho, yo nunca más vuelvo a amar a una persona. Yo tengo personas muy cercanas a mí que fracasaron matrimonialmente y literalmente yo jamás me vuelvo a casar. Porque están filtrando la vida a través de una mala experiencia, a través de una emoción no resuelta. ¿Y cuál es la razón verdadera de lo que estoy sintiendo? El pasado es algo muy poderoso en nuestras vidas y es necesario sanarlo para nosotros tomar decisiones asertivas en el futuro. Entonces decimos, ¿es verdad esto? Y lo tercero que nos preguntamos es, ¿lo que siento me está ayudando o me está deteniendo? ¿Esta emoción me está deteriorando, me está haciendo daño o me está ayudando a salir adelante? Si he identificado que me está causando esta emoción y me doy cuenta que mi emoción me está minando, me está destruyendo, entonces tengo que detenerme. Y nos lleva al punto 3, que dice, debo cambiar lo que estoy sintiendo. Debo de cambiar lo que estoy sintiendo. Y la Biblia dice, tengan la misma actitud que Cristo tuvo. Filipenses 2:5. Y esto incluye nuestras emociones. Cuando hablamos que tengamos la misma actitud que Jesús tuvo, ¿cómo estamos respondiendo? ¿Cómo respondería Jesús a las circunstancias que estamos viviendo? Nos tenemos que estar preguntando, a ver, esa es la forma que Jesús actuaría, esa es la manera que Él reaccionaría, esa es la forma que trataría a las personas. La única manera de cambiar lo que siento es actuar en contra de una mala emoción. Y es algo intencional. ¿Qué tal si me siento totalmente molesto y no quiero ser cortés? Esta situación, especialmente por ejemplo el matrimonio, ¿no? Quiero ser descortés, quiero ser cortante, quiero ser grosero. Si voy a actuar en base a mi emoción, pues voy a ser así. Pero si decido cambiar lo que estoy sintiendo, entonces actúo expresamente en contra de lo que estoy sintiendo y en vez de ser grosero o descortés, soy intencionalmente amable. Expreso palabras de afirmación en vez de palabras que deterioren a la persona. Si siento desprecio, odio, expreso y me conduzco de una manera completamente contraria. Es algo intencional. La única manera de bloquear una emoción es actuando en contra de ella. Bien, podemos usar nuestras emociones para cambiar las cosas. La verdad es que yo he conocido muchas personas que han sufrido tragedias como incesto, como abuso sexual en su infancia, pero que ahora dirigen una organización en pro de ayudar a las personas que han sido víctimas de esto mismo. He visto mujeres que han sido víctimas de abuso físico, doméstico en sus casas, que ahora dirigen organizaciones que buscan el beneficio de estas mujeres. Y estas personas en particular han decidido usar su dolor, no para deteriorar sus vidas, sino para ayudar a otras personas. Y esto habla de nuestro pasado, ¿no? ¿Cómo está nuestro pasado sobre nuestra vida? ¿Nos está atropellando, nos está arrollando, nos está destruyendo? ¿O nosotros hemos tomado esas heridas del pasado y las estamos usando para hacer un mejor futuro para nosotros o para las personas que están a nuestro alrededor? Debo de cambiar lo que estoy sintiendo. La palabra dice aquí en sus bosquejos y en pantalla, no depende de ejército ni de fuerza, sino de mi espíritu, dice el Señor. La verdad es que no nada más se trata de tomar una decisión, no nada más se trata de fuerza de voluntad, la verdad se trata de la fuerza que Dios puede producir en tu vida. Es por eso que muchísima gente no puede enfrentar sus heridas, muchísima gente no puede sanar su dolor, porque simplemente trata de hacerlo con fuerza, voluntad y decisión. Y el factor Dios de todas estas cosas es la más importante, porque es el único que obra de adentro hacia afuera,
en vez de obrar de afuera hacia adentro. Todos los psicólogos, todas las terapias, todos los grupos, todos actúan de afuera hacia adentro, y solamente Dios puede trabajar de adentro hacia afuera y darnos la fuerza para enfrentar la vida a su manera, enfrentar las heridas a su manera, enfrentar el dolor a su manera, enfrentar las tragedias a su manera, enfrentar el valle oscuro y la tragedia que estamos viviendo quizá en este momento a su manera. Es el único que nos puede dar esa fuerza. Pero entonces, ¿cómo sanamos de nuestras heridas? ¿Cómo sanamos de nuestras emociones? ¿Cuál es la manera que Dios nos dice que podemos sanar? Y bueno, en sus bosquejos, y de hecho traté de meter toda la velocidad posible para llegar a esto, porque esto es el corazón de lo que quiero compartir con ustedes, porque yo sé que aquí hay personas heridas. Yo sé que aquí hay personas que sus papás abusaron de ustedes. Sé que hay personas que sus esposos han abusado de ustedes, que sus esposas los han herido, que los hijos, que los padres, que yo sé que aquí habemos personas que estamos lastimadas. ¿Y cómo podemos superar estas heridas en nuestra vida? ¿Cómo podemos sanar de nuestras emociones rotas? Y no importa la edad, no importa el sexo, todos los que estamos aquí necesitamos sanar. Y lo primero que hacemos, la Biblia nos dice, es que debemos de revelar mi herida. ¿Sabe? Hay muchos secretos, específicamente hay muchos secretos, sobre todo en el abuso sexual. La gente no quiere decir nada de lo que le ocurrió. Se quiere quedar callado. Dice, no, ya quedó en el pasado, porque se sienten con vergüenza. O muchas veces hemos platicado con personas que se sienten culpables. Dicen, no, es que yo lo provoqué. Tenías 8 años, ¿cómo vas a decirme que provocaste que te hicieran esa tontería? Pero se quedan callados y guardan una herida en su interior. La Biblia dice, escribiendo David, decía yo hace rato que íbamos a estar hablando mucho de las emociones de David, dice, pero mientras estaba allí en silencio, sin siquiera hablar de cosas buenas, ni siquiera las de malas, ¿no? Ni las buenas, el torbellino en mi interior se hizo cada vez peor. Cuanto más pensaba, más me enardecía. Y yo estoy seguro, si tú tienes una herida del pasado o del presente, o si un hombre, una mujer te lastimó y eso está reciente, no, en realidad es súper difícil soltarlo, lo estás masticando y masticando y masticando, y no le dices a nadie, no, que a lo mejor ya ni lo hablas, pero lo sigues masticando, y lo único que produce en tu corazón es eso, un ardor, un fuego dentro de ti que es, estamos así. Porque mientras callemos, ese fuego va a seguir encendido en nosotros. Mientras masticaba su herida David, sin platicar con nadie al respecto, más le irritaba. Y la verdad es que para sanar una herida tenemos que ser brutalmente honestos. Honestos, en sus bosquejos debe decir, con nosotros mismos. Decirnos la puritita verdad. Después, honestos con Dios. David era súper honesto con Dios. ¿Tú crees que Dios se va a espantar de lo que le vas a platicar? Si Él ya lo sabe todo. Somos nosotros los que tenemos la necesidad de ir con Dios. Y también tenemos que ser honestos con alguna otra persona. ¿Por qué? ¿Por qué ser honestos con Dios y con otra persona? Porque Dios nos diseñó de esa manera. Dios nos diseñó de una manera que necesitemos de Él y que necesitemos de otros. Es extraordinario cuando te pones a platicar con una persona y cuentas verdaderamente tu pena. Hay una palabra para describir esto, que es la palabra desahogarte. Cuando vas con alguien y te desahogas, cuando una persona se ahoga, y estoy seguro que muchos los han visto ahí en la tele y los avientan al piso y les dan resucitación cardiopulmonar y escupen todo el agua, vomitan todo el agua. Eso es un desahogo. Eso que los estaba matando, se desahogan. Y nosotros tenemos la necesidad de desahogarnos. Primero con Dios y después con una persona que verdaderamente confiemos en ella. Una persona cercana a nosotros. Pero ¿cómo va a haber una persona cercana a nosotros si no le damos la oportunidad a las personas de tener verdaderamente relaciones significativas? Y Dios nos dice, ¿sabes qué? Yo no te hice para que estés solo. Te hice para que estés rodeado de personas que vean por ti, que te levanten, te empujen, te restauren. Y es por eso que insistimos tanto
que necesitamos tener este tipo de relaciones significativas con otros. Dice otra vez David: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. ¿Usted recuerda la última vez que platicó con alguien y se desahogó? Así, desahogarse de lágrima, grito y moco tendido. ¿Se acuerda ese día? A lo mejor su amigo no le dio ninguna solución para la vida, pero ¿a poco nos salimos así como: gracias por todos tus consejos? Y no dijo nada el tipo, ¿no? Pero salimos liberados, porque esa es la manera de Dios. Dios quiere que sanemos, y el camino para sanar es revelar mi herida. Revelo mi herida, no la guardo, no me aferro a ella. Revelo mi herida, hablo con otros. Ahí, número 2, en sus bosquejos de cómo sanar, es que libero a aquellos que me han herido. Libero a aquellos que me han herido. Y entre paréntesis les puse: rindo mi derecho de estar ofendido y de vengarme. El ser humano tiene una cantidad limitada de energía emocional. Y esa energía emocional que tenemos cada día, posiblemente una media restauración, porque siempre que duermes te despiertas con una mente fresca y todo, y cada día tienes una oportunidad nueva y una cantidad de energía nueva emocional. Pero tú puedes tomar la decisión de gastarla en resentimiento, autocompasión, autodepresión, o la puedes gastar en recuperación. Y es nuestra decisión lo que hace la diferencia. Y una de las decisiones más difíciles que vamos a hacer en la vida es decidir perdonar a las personas. Es difícil perdonar a las personas que nos han herido, a las personas que nos han lastimado, a las personas que nos han robado, a las personas que nos han abusado. Es difícil perdonar. Pero si nosotros no perdonamos, jamás vamos a ser sanos. Y tendemos a estar masticando el dolor que nos causó esa persona y la manera que la vamos a hacer pagar, porque todos queremos que la gente tenga su merecido por lo que nos hizo. Pero yo te quiero decir una cosa así puntual, y me gustaría que si te llevas algo, te lleves esto: la venganza no sana el dolor. Cansado estoy de hablar con muchas personas que están heridos, que están lastimados y que le han dado su merecido a su esposo, a su ex esposa, a su ex patrón, a su ex socio. Lo han hecho pagar todo lo que le hicieron y todo lo que le lastimaron. Sin embargo, vienen a platicar conmigo porque todavía están heridos de lo que les hizo. Y yo les digo: oye, pero pues ya se acabó eso, ya. No, es que yo quiero que sigan pagando, pero pues, y es que no tiene fin ninguna venganza, ningún hecho que tú quieras decir que les vas a hacer pagar. Hace una diferencia en tu corazón. No hay ninguna satisfacción. La única satisfacción que vas a tener es el día que decidas ser libre de eso y perdonar a aquellas personas que te han lastimado, aquellas personas que te han irritado, aquellas personas que te han atropellado. Y a lo mejor me dices: ¿sabes qué, Gerardo? Es que no se merecen ser perdonados. Y yo te voy a decir la verdad: tienes razón. La gente que lastima, que no se merece ser perdonada. Pero tú y yo no nos merecíamos tampoco ser perdonados. Sin embargo, Jesucristo decidió que fuéramos perdonados, aún antes de que nos arrepintiéramos de todo lo que hacemos. La Biblia dice: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía, no cuando ya nos arrepentimos, cuando todavía éramos pecadores. También dice la Biblia en Efesios 4:31: libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por lo contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Cuando Jesús les enseñó a orar a sus discípulos, les enseñó a orar a través de lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. Y una porción de la oración les dice: bueno, y cuando ustedes oren van a orar así. Y dice: perdona nuestras deudas, así
como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces Jesús aquí nos dijo, ¿sabes qué? Tú vas a orar y le vas a decir a Dios, Señor, perdóname exactamente igualito como estoy perdonando a las personas que me ofenden. ¿Cuál es la connotación ahí? ¿Será que si nosotros no perdonamos a las personas que nos ofenden, Dios retiene su perdón para con nosotros? La verdad, yo creo que sí. Queremos ser libres de nuestras heridas, tenemos que perdonar. Y hay una cita que ha traído mucho consuelo a mi vida, cuando digo, bueno, es que cómo la gente se va a ir así, nada más y nada, y yo, ¿qué? Y leí esta cita un día que dice, tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Dios no es ignorante del sufrimiento que hemos tenido. Él sabe exactamente cuántas lágrimas hemos derramado por cada situación. Y en la siguiente cita responde, ¿qué va a pasar? Y dice, queridos amigos, nunca tomen venganza, dejan que se encargue la justicia, la justa ira de Dios, pues dicen las escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. La única manera de sanar es renunciando a mi derecho de venganza y perdonar y dejar que Dios se encargue de las cosas. Jamás vamos a encontrar sanidad hasta que lleguemos ahí. La tercera cosa que debemos hacer para poder sanar de nuestras heridas es que debo de reemplazar las viejas mentiras con las verdades de Dios. La Biblia dice en Romanos 12:2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Cómo? ¿Cómo es que Dios cambia mi manera de pensar? Bueno, Dios cambia nuestra manera de pensar a la hora que reemplazamos todas las mentiras y todas las cosas que nos estamos diciendo con lo que dice la Biblia. De hecho, la Biblia dice que Él limpia nuestra mente con su palabra. ¿Tú quieres ser libre de toda esta basura que constantemente te cae a la mente? Métete a la palabra de Dios. David dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y también dijo, me alegré en tus leyes tanto como en las riquezas. De verdad queremos ser sanos. Debemos reemplazar las viejas mentiras. La manera de reemplazar las viejas mentiras, sí decía, es consultando la palabra de Dios, pero también debo llenar mi vida de oración. Y bueno, no me quiero brincar en sus bosquejos, así que, no, estoy bien. Dice, debo llevar mi vida de oración. Oren, pidiendo que Dios sane sus memorias. La Biblia dice ahí en Gálatas 5:22 y 23. Debo pedirles diariamente. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Dice Dios, sabes que mi Espíritu Santo va a producir esto en tu vida, pero no es algo automático. Es el Espíritu Santo nos va a empujar a tener esos frutos en la vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Pero debemos de pedirle ayuda a Él. Debemos decirle, Señor, ayúdame, borra mis memorias, hazme una persona nueva, transforma mi entendimiento, ayúdame a tomar decisiones correctas. La segunda cosa, decía hace un momento, es que lleno mi mente de la palabra de Dios. ¿Por qué debo llenar mi mente de la palabra de Dios? Si no tenemos el mapa, si no tenemos el plano, jamás vamos a saber cómo reaccionar, jamás vamos a saber cómo actuar. Por más voluntad que usted y que yo tengamos de hacer la vida de acuerdo a lo que Dios dice, si no conocemos lo que Dios dice, jamás vamos a poder hacer la vida a su manera. Entonces debo llenar mi mente de la palabra de Dios. Y ahí en el siguiente inciso es que cuido lo que sale de mi boca, cuido lo que entra, pero también cuido lo que sale de mi boca. Si de mi boca únicamente sale amargura, sale rencor, sale la manera en que me voy a vengar, sale una bola de tonterías que estamos constantemente diciendo a la persona, eso es lo que dice la Biblia. Dice, lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Haz de cuenta que tú tienes dos fuentes de alimentación, la palabra de Dios y tu boca. ¿Qué está diciendo tu boca? Y debemos de frenar nuestra boca.
hay todo un libro ahí en la Biblia que habla sobre la lengua, específicamente Santiago, ahí en el capítulo 3, habla precisamente que la lengua, siendo un órgano súper pequeñito, tiende a gobernar nuestras vidas, nos lleva por el camino. También nos puede cambiar la vida para bien cuando nosotros nos frenamos. Entonces libero a aquellas personas que me han herido, los hago libres. Los hago libres en público y los hago libres en privado. Los quito de mi boca, los quito de mi mente. Reemplazo las viejas mentiras con las verdades de Dios. Número 4, casi terminamos, ya me estoy súper apurando. Me enfoco en el futuro. ¿Sabes qué? Ya no. Es hora de dejar de vivir en el pasado. Ya. El pasado pudo haber sido ayer, o pudo haber sido hace 20 años. Ya. Tenemos que soltar el pasado de nuestras vidas y tenemos que enfocarnos en el futuro. Debo quitar la atención de mi emoción presente, de lo que, la herida, de lo que sucedió, y enfocar lo que me espera en el futuro. Y a lo mejor tú dices que no tengo nada que me espere en el futuro. ¿Sabes qué? Necesitas ponerte las pilas y ponerte a planear qué vas a hacer este fin de semana, qué vas a hacer este mes, qué vas a hacer este año, qué vas a hacer los 5 siguientes años. Debes de saber y verte dónde vas a estar dentro de 10 años, si es que no te has ido de este planeta, ¿verdad? Tú debes de saber exactamente a dónde vas. ¿Por qué? Porque tú necesitas quitar tu atención del pasado y tienes que poner tu atención en el futuro para poder tener una visión de lo que puede suceder en tu vida. Y conociendo lo que dice la Biblia, vas a conocer exactamente las cosas que Dios ha preparado para ti. Dice la Biblia, si tan solo preparas tu corazón y levantaras tus manos a Él en oración, abandonando tus pecados y deja atrás toda iniquidad, entonces tu rostro se iluminará con inocencia, serás fuerte y estarás libre de temor, olvidarás tu sufrimiento y serás como agua que corre. Aquí Job nos da 3 pasos bien breves para poder verdaderamente hacer esto. Número 1, disponer nuestro corazón. O sea, renunciar a la herida. Me dispongo a dejar de vivir en el pasado. Renuncio a la venganza, me ajusto y digo, se acabó eso, ya terminó. La segunda cosa que dice es que busco a Dios. Solo ya decíamos que no puede. Y la tercera cosa es la que hablamos la semana pasada y hablamos de la resiliencia. Permanecer, ser fuertes, determinar que no nos vamos a mover y que vamos a hacer exactamente lo que decimos. La Biblia en Proverbios 4:25 dice, mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti. En ningún momento nos dice, volteen para atrás y vean que no. La Biblia siempre nos dice hacia adelante, hacia adelante. Y hasta que no soltemos el pasado, vamos a poder abrazar nuestro futuro. Y el último punto en sus bosquejos dice que me acerco a otros para ayudarlos. ¿Sabes cuál es el indicador de que hemos sanado de una herida? Que podemos ayudar a otros a sanar sus heridas. Si tú no puedes ir con otra persona y hablar de lo quebrantado que estuvo tu vida y cómo Dios te sacó de entre las cenizas y te rescató de la porquería en la que te habías metido o en la herida que habías tenido, en el sufrimiento que habías tenido, no has sanado. Muchos creen que Dios usa a las personas con grandes habilidades y grandes dones y personas que son extraordinarias, súper inteligentes. ¿Y sabes qué? Dios sí las usa. Pero Dios usa más a las personas quebrantadas, a los que han atravesado por circunstancias adversas. Dios usa más nuestras vidas en nuestras áreas débiles que en nuestras áreas fuertes. La Biblia dice esto: Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. La primera conferencia de esta serie yo hablé de lo tanto trágico que
que ha pasado en nuestra vida. Y mi padre, que pasó unos momentos hace unos momentos aquí enfrente, él platicaba de algunas tragedias que vivimos, ¿no? Y, y yo les puedo decir que esas tragedias son las que me han ayudado a poder ser empático con otras personas y poderles ayudar a salir al frente. ¿Cómo, cómo tienes elementos para poder hablar con una persona que está sufriendo una pérdida de un ser querido si solamente lo que sabes es teoría? ¿Cómo, cómo puedes entender a alguien que está hospitalizado o tiene un hijo enfermo si jamás has cruzado ese camino? Yo no les deseo a nadie que experimenten estas cosas, pero yo soy convencido que las cosas y las tragedias que Dios nos ha permitido sufrir a nosotros como familia son para poder ser mejores, para servir a las personas y ayudarlas a recuperarse de sus heridas y de sus circunstancias difíciles. Pero sabes, todos los que estamos aquí hemos vivido circunstancias difíciles y posiblemente diferentes. Y Dios quiere usarte para ayudar a otros a sanar en circunstancias similares a las tuyas. Pero no va a suceder hasta el día que tú decidas sanar. Y yo quisiera orar por todos nosotros, porque posiblemente hay heridas en ti que necesitas confrontar y seguir estos 5 pequeñitos pasos y empezar tu camino a recuperación. Quiero decirte que tanto los miércoles como los viernes tenemos un grupo aquí en Iglesia para Todos que se llama Celebremos la Recuperación, que en realidad es un seminario que posiblemente te toma 9 meses, que es un seminario de sanidad interior. Porque cuando estamos mal en el interior tomamos actitudes y acciones equivocadas. Al final de la reunión va a estar ahí afuera Ángel y Cintia. Ángel y Cintia se pueden poner de pie para que lo reconozca la gente. Aquí a mi izquierda Ángel y Cintia coordinan este programa y ojalá te des la oportunidad, porque el camino a la recuperación es tan importante como tu vida misma. Entonces, sigue estos pasos, intégrate, recupérate y déjenme hacer una oración por ustedes, ¿sí? Ahí donde están sentados, por favor, acompáñenme con sus ojos cerrados y permítanme orar por unos segundos por ustedes. Señor, yo sé y entiendo que aquí habemos diversidad de personas con diversidades de vidas y con circunstancias completamente, posiblemente diferentes, pero hemos sido heridos. Y algunos de nosotros traemos emociones encontradas que no hemos podido resolver, que no hemos podido curar. Y te damos las gracias porque de una manera muy práctica y muy sencilla nos muestras cómo podemos empezar a sanar. Y yo quiero pedirte por mis amigos que tú les des el poder de decisión de empezar a dar el primer paso. Y empiecen a caminar hacia la sanidad. Esta sanidad emocional que les va a dar una libertad extraordinaria. Un color de vida completamente diferente, que es lo que tú les has ofrecido. Yo te pido que traigas el consuelo necesario para que ellos tengan la fuerza de dejar de seguir desgastándose en estar observando el pasado y en guardar cierto rencor o en planear cómo poner las cosas al parejo y yo te pido que les des la visión de que es mejor estar sanos y afectar tu entorno que seguir afectando con ese negativismo y con ese pesimismo y con ese rencor. En nombre de Jesús yo te pido por mis amigos. Y si usted jamás ha invitado a que Dios sea parte de su vida, yo lo quiero invitar a hacer una oración. Es algo muy, muy sencillo. Ahí donde está sentado no tiene que ponerse de pie. Donde está sentado, solamente ese es un asunto personal. Dígale a Dios con su mente, en su mente, y dígale a Dios, ¿sabes qué, Dios? Sí te necesito. Hay muchas cosas que todavía tengo que comprender, pero lo que sí comprendo es que te necesito. Así que te invito a venir a mí, habita en mí ahora. Te abro la puerta de mi vida. Te pido perdón porque te he ofendido infinidad de veces. Seguramente he hecho cosas que ni siquiera sabía que te ofendían y te pido perdón. Y comprendo que la única manera de tener una relación personal contigo es a través de Jesucristo. Entonces, acepto el regalo de Jesucristo, que Él murió en mi lugar, pagando por todas mis ofensas, por todos mis pecados,
acepto ese regalo y me comprometo contigo, Dios, a tratar de hacer la vida a tu manera, conforme al manual de la vida, conforme a lo que dice tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Say more tea, please. More tea, please. Okay. She was my princess. Why couldn't it have been me? Parents aren't supposed to bury their children. Please, God, tell me why.